Vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias por tu palabra, porque nos das el privilegio de poder meditarla. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hecho parte de tu iglesia, de tu cuerpo. Nos has dado esta bendición tan grande de poder ser parte, Señor, de lo más grande que tú has creado, Señor, en esta tierra, de aquello que testifica en este mundo de tu amor. Y eso es tu cuerpo, eso es tu iglesia. Señor, danos entendimiento en tu palabra. Sabemos, Señor, de que tu palabra solamente puede discernirse a través del Espíritu. Pero tu iglesia, tu cuerpo, cada uno de nosotros, tu palabra nos dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y te pedimos, Dios, que de acuerdo al poder de tu Santo Espíritu podamos discernir tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has traído para meditar en tu palabra, para recibir tu palabra, para alabarte, para adorarte y para darte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Gracias, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Qué hermoso, hermanos, es podernos reunir, es estar en la presencia del Señor. Y en el caso de este versículo que he llamado su atención, quisiera iniciar hablando acerca de lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia desde el versículo 15 de este mismo capítulo 1. Pero antes de eso, mencionarles de que esta carta a los hermanos en Éfeso es una carta muy sabrosa, muy rica espiritualmente. Es una carta en la cual el apóstol Pablo abre su corazón para los hermanos, para enseñarles la riqueza de la gloria espiritual que cada uno de nosotros también tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En la palabra encontramos diversas oraciones. El apóstol Pablo dirige distintas oraciones por las iglesias. También nuestro Señor Jesucristo, están registradas oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta oportunidad deseo llamar su atención a una oración del apóstol Pablo. Y vamos a dirigir nuestra mente y nuestro tiempo para estudiar esta oración que encontramos a partir del versículo 16 del capítulo 1 de Efesios. Y vamos a ir hasta llegar a los versículos 22 y 23 que he llamado su atención, para que podamos entender la riqueza que nosotros hemos recibido de nuestro Padre Celestial. La palabra nos dice en el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo tenía como ministerio lo que nosotros le llamamos ahora misionero. Él era un misionero que Dios había escogido. Él era un apóstol, alguien, un maestro de la palabra del Señor, ya que el apóstol es lo que ahora conocemos como los misioneros, los enviados. La palabra apóstol significa justamente eso, uno que es enviado. El apóstol Pablo, entonces, allá en Hechos capítulo 13, vemos como Dios lo llama en medio de un tiempo de oración y ayuno. Lo llama a él y a Bernabé para enviarlo a que él predique a los distintos lugares del mundo conocido en ese momento. Y cuando él fundaba o plantaba una congregación, una iglesia, él se movía hacia otros lugares. En la iglesia que quizás estuvo más tiempo fue en la iglesia de Éfeso, que estuvo aproximadamente 3 años. Luego se movió. A lo que voy con esto, hermanos, es de que él llevaba a cada iglesia sobre sus hombros y lo llevaba sobre todo en oración. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía constantemente, y eso es lo que nos dice la palabra del Señor: no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones.
Y las oraciones del apóstol Pablo eran unas oraciones muy elegantes, muy únicas. Y veamos entonces en el versículo 17, en el caso de esta primera oración que quiero llamar su atención. Dice el versículo 17, en su oración el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Me llama muchísimo la atención esta oración y otras oraciones del apóstol Pablo, que no vamos a meditar en ellas ahora, pero la mayoría de oraciones del apóstol Pablo estaban dirigidas en el contexto espiritual, en el contexto de la satisfacción plena que Dios daba a cada ser humano que venía a la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el apóstol Pablo comienza pidiéndole a Dios que Él pueda dar en el nombre de Jesucristo a cada creyente en Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Veamos lo importante de esta petición en esta parte inicial. El apóstol Pablo pedía por un espíritu de sabiduría. La palabra del Señor, allá hablando acerca de Josué, cuando Moisés oró por Josué, dice la palabra de Dios que Josué recibió un espíritu de sabiduría. Josué lo necesitaba tanto. La sabiduría de Dios era tan apremiante el momento en el cual Moisés falleció, y que Josué quedó como el nuevo líder. Él no sabía qué hacer, pero Dios lo bendijo con un espíritu de sabiduría para comprender el propósito de Dios. El apóstol Pablo esto mismo pide para la iglesia en Éfeso, y él lo pide en dos partes. Primero, un espíritu de sabiduría, y luego un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Cada nuevo creyente y cada creyente que ya tiene ciertos años en el caminar con nuestro Dios, lo que necesitamos es sabiduría y ser cada día, tener una revelación fresca de lo que nuestro Dios es en la persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, la prioridad del creyente es conocer a Dios a través de Jesucristo. La prioridad de cada uno de nosotros es conocerle a Él. Y aquí encontramos también algo muy interesante, porque, como dice la palabra de Dios una y otra vez, a Dios no se le puede conocer por términos lógicos, no se le puede conocer por términos que ahora le llamamos racionales, por medio de únicamente la razón. Dios también nos enseña a través de la lógica, y la razón es muy importante para discernir muchas cosas, pero en sí lo espiritual, como el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia en Corinto, lo espiritual tiene que adecuarse a lo espiritual. Por eso el hombre natural no puede conocer las cosas espirituales, el hombre carnal tampoco puede conocer las cosas espirituales de la forma como Dios desea que nosotros las conozcamos, sino que la mente, el hombre, la mujer espiritual ha de discernir las cosas del espíritu. ¿Cómo entonces obtenemos este conocimiento? A través de pedirlo en oración. Por eso el apóstol Pablo decía: dales a los hermanos en Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. El conocimiento de Dios solamente se recibe por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña. Por eso Dios escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo para conocerle a Él. La palabra en Primera de Corintios empieza hablando acerca de eso, acerca de que al Señor no se le conoce a través de la razón. En ese tiempo los griegos eran muy amantes de la razón, de las ciencias, de las nuevas cosas que surgían, y ellos empezaron a considerar de que a través de su intelecto ellos podían conocer a Dios. Pero hermanos,
A Dios se le conoce a través de su Espíritu Santo. Aquellos de que han creído en Él, aquellos que han puesto la fe en Cristo. Por eso, hermanos, no importa, y con mucho respeto digo lo siguiente: si usted ha estudiado más de 10 años, doctorados, maestrías, ingenierías, licenciaturas, delante del Señor, todo esto no importa para el conocimiento de su verdad. Por lo tanto, alguien que no sabe de mucha letra puede ser tan sabio en el Espíritu como aquel que también cree en Cristo y tiene mucha letra. Porque la palabra de Dios ha de discernirse solamente por el conocimiento espiritual que viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo pedía en primera instancia: Dios, dales un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que esto también sea una petición nuestra constante. Dios, dame un espíritu de sabiduría. Yo quiero conocerte, y yo sé que no lo podré hacer por medio de mi razón, de mi intelecto, de mi lógica. Al contrario, quita todo esto de mí, quita todo peso de orgullo que tal vez haya en mi mente y en mi corazón. Y yo quiero conocerte como un niño a través de tu Espíritu Santo y a través de la revelación del conocimiento que tu Espíritu Santo me da. Hermanos, esta sabiduría, este espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo de Dios, esta revelación del conocimiento del Señor tiene propósitos. Y el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es necesario que sea alumbrado por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Esto quiere decir de que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios hace que nuestro entendimiento sea abierto. Estoy más que seguro que en más de alguna oportunidad, ustedes leyendo la palabra del Señor, hay como un clic, como un entendimiento claro de qué es lo que el Espíritu Santo quiso dar a comprender. También estoy más que seguro que cuando el Espíritu Santo le ha mostrado algo en su palabra, eso no se le olvida. Eso ya quedó en su ser, en su corazón. Cuando uno repasa en los versículos donde el Espíritu Santo nos ha hablado, uno dice: el Espíritu Santo ya me reveló qué significa esto, ya me reveló esto a mi corazón. Y aunque el Espíritu Santo siempre nos enseña, cuando leemos una y otra vez su palabra, aún en la misma parte, ya nosotros podemos comprender en el Espíritu lo que Él nos ha dado. Esto es lo que el apóstol Pablo le llamaba el alumbramiento del entendimiento, lo cual, hermanos, no se logra solamente a través del estudio intelectual. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, es importante pedirle: Dios, ilumíname, alumbra mi entendimiento en tu palabra. Por eso es que hay muchas personas que han estudiado la palabra, que han estudiado la Biblia. Muchísimas personas son muy conocedoras, pero también hay muchas personas que solamente lo tienen como información, no lo tienen como vida espiritual en sus corazones. Por eso el apóstol Pablo pedía entonces el espíritu de sabiduría y de revelación para que el entendimiento sea alumbrado. Nuestro entendimiento, hermanos, es necesario que sea alumbrado a través del Espíritu Santo de Dios. El alumbramiento del entendimiento, hermanos, nos llevará a tres cosas que el apóstol Pablo pide en esta oración. Tres cosas muy importantes que son básicas para cada creyente. Dice la palabra del Señor en el versículo 18: para que sepáis. El alumbramiento del entendimiento es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Eso es en primer lugar. Eso quiere decir de que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor nos llevará a que nuestro entendimiento sea alumbrado, y que cuando nuestro entendimiento es alumbrado, nosotros empezamos a saber cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. La esperanza a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo en este texto es a la esperanza eterna
a la esperanza del porvenir, la esperanza que cada creyente tiene en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a meditar en la esperanza eterna que nosotros hemos recibido, imagínense ustedes que cuando nosotros muramos estaremos para siempre con el Señor, que Él viene por nosotros para transformarnos en un cuerpo glorificado, para estar para siempre con el Señor. Estas son las promesas que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más ha dado promesas como estas. Y esa es nuestra esperanza en la cual estamos anclados, que a través de la confesión y limpieza de nuestros pecados, a través de la obra de Jesucristo, nuestra vida se verá en tremenda bendición cuando aparezca en gloria nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir de que para un entendimiento pleno de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado por el Espíritu Santo para vivir en esa esperanza, gozosos en la esperanza, y para que estemos, valga la redundancia, esperando esa esperanza. En segundo lugar, aparte de la esperanza, dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dios nos ha bendecido, hermano, con riquezas espirituales tan grandes. La salvación de nuestros pecados, la limpieza, nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. Y por eso dice la palabra que necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado para entender la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Usted y yo tenemos una herencia tan grande. Tenemos una herencia con Jesucristo. Aquellos que están en Cristo han recibido y son parte de esta herencia grandiosa que el Señor nos ha dado. Y en esta vida ya empezamos a gozar de la herencia que nuestro Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Porque no estamos solos. El Señor va delante de nosotros, hermanos. Y parte de eso es la herencia a la cual nosotros estamos entrando. Y en tercer lugar, y aquí deseo hacer bastante hincapié, es lo que dice el versículo 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Eso quiere decir de que cuando nuestro entendimiento es alumbrado, nosotros empezamos a saber tres cosas, como les decía. Primero, la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. Segundo, la riqueza de la herencia que nosotros tenemos como santos, como hijos de Dios. Y en tercer lugar, empezamos a comprender, y eso tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría. Dios, enséñame, ministrame para comprender el supereminente de la grandeza de tu poder para con aquellos, dice la palabra, que creen. Sobre aquellos creyentes, sobre los que creen en Cristo, hay una capacidad de Dios tan poderosa sobre ellos. Y la palabra del Señor nos enseña cuál es. Es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros es algo tan grande y tan espectacular que necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado. Porque, hermano, no hay nada ni nadie que pueda derribar a un hijo de Dios. Todos nosotros tenemos la fuerza, la capacidad de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y cuando dice la palabra, ¿cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Eso quiere decir de que la supereminencia, grandeza del poder de Dios se hace palpable en el creyente a través de la operación del poder de su fuerza. ¿Y qué es el poder de su fuerza? A continuación lo dice el versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos sentándole a su diestra? Dios, a través de su Espíritu Santo. Eso quiere decir de que el poder de la fuerza de Dios es su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Hermanos, cuando nosotros
entendemos en el Espíritu la supereminente grandeza de su poder, le decimos: Dios, Padre, nada me hace falta, tú eres tan bueno, que mi corazón está lleno de tu gloria, mi vida está lleno de tu poder. Necesitamos ser alumbrados en nuestro entendimiento. Y si vamos a la parte inicial, todo va concatenado, todo es una cadenita. Dios, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, para que mi entendimiento sea alumbrado y yo sepa cuál es la esperanza a la cual tú me has llamado. Yo sepa cuál es la riqueza que yo tengo en esta herencia como hijo tuyo. Que yo sepa y comprenda el gran poder que habita sobre mi corazón y sobre mi vida, que es el poder de tu Santo Espíritu, con el cual levantaste a Cristo de entre los muertos y lo sentaste en estos lugares celestiales, en los cuales usted y yo ya en Cristo estamos sentados y reinando en esos lugares celestiales. La palabra del Señor dice entonces en el versículo 21: a Jesucristo fue puesto a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y llegamos al versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo lo que existe, hermano, ha sido sometido bajo los pies de Cristo y lo dio. Imagínense qué interesante. Todo esto de lo que estamos hablando, toda la gloria que recibió Jesucristo, lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, no es algo que podemos verlo como algo así nomás, como algo tan liviano. No, el cuerpo de Cristo, que somos usted y yo, y todos aquellos que han creído en el mundo entero, en nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la grandeza de Cristo. Y dice ahí: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y Dios en su gran misericordia dio por cabeza a Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, y su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia está llena completamente del Dios trino, del Dios verdadero, del Dios asombroso, creador de todo lo que existe. Y esto es lo que ora el apóstol Pablo. Le dice: Dios, por favor, dales este entendimiento a los hermanos en Éfeso. Dales esta capacidad de conocerte a ti, de saber la grandeza de lo que tú representas, de lo que tú eres para cada uno de ellos. Que ellos sepan que ser parte del cuerpo de Cristo es algo tan grande. El poder de Dios, su Espíritu Santo, mora en medio de la iglesia, hermanos, y en medio de cada uno de nosotros también. No solamente para la iglesia en Éfeso, no, para toda la iglesia a través de los años, a través de la historia. Por eso el cuerpo de Cristo, hermanos, es algo tan importante. Estar en el cuerpo, ser parte del cuerpo, ser revitalizado a través del cuerpo es tan importante. La palabra del Señor en Corintios y en Romanos, el apóstol Pablo toma también la idea de un cuerpo, y que aquí también en Éfeso, en Efesios lo dice. La idea del cuerpo, hermanos, es que nos necesitamos los unos a los otros, y que también nos fortalecemos los unos a los otros. Así como su cuerpo, hermanos, todo trabaja unido. No hay parte del cuerpo que vive solo, sino que nuestro cuerpo todo está unido y responde a las señales que le envía, en este caso, el cerebro, la cabeza, ¿verdad? Por eso la cabeza denota dirección, denota autoridad y denota poder. Por lo tanto, hermanos, si nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, como nos dice la palabra del Señor, y a Él ha sido entregado toda potestad, autoridad, poder, dominio, majestad, entonces usted y yo estamos completos con nuestra cabeza de aquel que lo llena de todo en todo. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. El cuerpo, hermanos, es tan importante que se reúna. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, pasando,
No ha sido fácil el tema de reunirnos, pero lastimosamente, a través de la pausa que se ha tenido, muchos de nuestros hermanos quizás ya se acostumbraron, se han quedado, ¿verdad? Y nadie puede vivir apartado del cuerpo. O tal vez no hemos entendido la importancia del cuerpo, o quizás muchos se han enfriado en este tiempo por su falta de participación en el cuerpo. Pero hermanos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. No hay nada acá como un llanero solitario. No existe. En el Señor, en su palabra, el Señor nos enseña que debemos estar conectados todos constantemente, porque nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, usted necesita de mí, yo necesito de usted, ustedes se necesitan los unos a los otros. Así es como fluye la vida. La vida en el Espíritu fluye entre el cuerpo del Señor. Ahí fluye la vida. Cuando usted conversa con un hermano, habla de la grandeza del Señor, oramos los unos por los otros, ahí fluye el Señor, ahí fluye su Espíritu Santo. Y también la cabeza fluye a su cuerpo. Cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor, que vamos al Señor en oración, ahí está fluyendo de la cabeza hacia el cuerpo, para que el cuerpo fluya a toda parte del cuerpo. Por lo tanto, hermanos, y busco concluir con esto, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está plenamente dada al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por lo tanto, repito cómo es el orden de la oración del apóstol Pablo. Él comienza pidiendo: Dios, te pido que le des a los hermanos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que el entendimiento sea abierto de mis hermanos, sea alumbrado, y ellos sepan tres cosas: cuál es la esperanza a la cual tú los has llamado, cuál es la riqueza de la herencia, de la gloriosa herencia que tiene como santos, y del poder grandioso del Espíritu Santo que mora en ellos, y que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y que le ha dado toda autoridad, y lo ha sentado, lo ha puesto como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, que esta sea nuestra oración. Me llama muchísimo la atención porque el apóstol Pablo, sus oraciones van en esta dirección siempre, en un sentido espiritual, en un sentido de conocer a Dios, en un sentido de ser fortalecidos por el Señor, para comprender las riquezas. Y que estas sean nuestras oraciones, y que nosotros podamos orar bíblicamente. Porque, hermanos, todas las demás cosas Dios nos va a proveer. Estoy más que seguro de eso. Cuando nuestro corazón se llena del conocimiento pleno del Dios Trino, del Dios Todopoderoso, nuestro corazón y nuestra vida va a ser satisfecha, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y cumplir el propósito de Dios, el Señor se encargará de todas las demás cosas. Por lo tanto, hermanos, pidámosle al Señor un espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él, porque de ahí emanan todas las bendiciones espirituales que llegan a nuestra vida en este contexto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor.